Bueno, yo no voy a hacer payasadas como hacen los Correas, tampoco voy a aumentar el resentimiento social, no vengo a hablar de la brecha entre ricos y pobres y de los resentidos que nos sentimos, algunos porque son pobres y otros que nos sentimos resentidos porque nos han bautizado con un término populista como pelucón. ¿Ok? Yo no voy a hacer payasadas, sino que va a ser una charla más bien de corte académica. El tema que nos convoca es el poder político, señores. Ustedes deben de haber visto materias como teoría sociológica, tal vez han de haber visto algo de historia del derecho, teoría del Estado, etcétera, ¿verdad? Vamos un poco a hacer abstracción de algunos elementos conceptuales de eso, para luego aterrizar en lo que es la biopolítica. La biopolítica es una propuesta diferente que nace en Francia con Michel Foucault. Antes de Michel Foucault, la raíz epistemológica o la raíz filosófica sería Friedrich Nietzsche, básicamente, ¿no? Entonces, un poco esa va a ser la charla en ese sentido. Hay mucha teoría sobre teoría de poder, hay mucha teoría sobre política, hay una serie de marcos conceptuales y marcos teóricos. Yo les voy a hacer una propuesta más bien desde el sujeto. El sujeto como objeto y como sujeto de Dios. ¿Ok? Es decir, nosotros somos a veces objeto y a veces somos sujeto. Estamos en esa dualidad. En esa dualidad. Y a diferencia de lo que se cree, ustedes no son libres. Nadie es libre. ¿Quién se cree libre pensador acá? ¿Quién es libre pensador aquí? Que están aceptando que no lo son. Hay muchos que dicen que... Sí. Incluso que para pensar libremente tienes que abstraerte de tu cultura. Porque tú piensas de forma de la cultura. Bien, bien. Entonces un ejemplo de libre pensador, ¿qué sería en cultura? ¿Qué cosa? Mente abierta, sí. Hay todas las posibilidades de acomodarlo. Si fueras una cosa, no creo que sea. Es un elemento importante, ya. Pero igual ya es una postura. Una expresión de libre pensamiento en el arte. A ver, ¿a quién le gusta el arte? A mí me gusta, pero cuando hubo el caso... Abstracto. Abstracto. Pero somos libres, o sea, libres. Hubo el caso del artista que pintó a un policía con, ¿cómo se llama? La cara de un cuervo, y vino Antón y dijo, saquen eso de ahí, y lo sacaron. Sí, me acuerdo clarito. Ya, ok. Ahí hay dos problemas. El uno, que el artista no era libre. No. Porque se estaba dejando de llevar por una corriente de pensamiento, por un prejuicio, por una categoría que hemos inventado para descalificar a esa institución, los buitres. Y el otro estaba ejerciendo el poder. Si estaba bien o mal es otra cosa, pero era un ejercicio del poder. Entonces, históricamente, el poder surge con una suerte de acumular cosas. Y ahí nace una serie de elementos que construyen la sociedad, que condicionan al sujeto, que condicionan los cuerpos. Sus cuerpos no son de ustedes 100%. Peor ahora con esta ley de que ya todos somos donantes de órganos. Tú ya no tienes control sobre tu cuerpo. Eso deberíamos de preguntar. ¿Cuál es el control? ¿Qué control sobre nuestros cuerpos tenemos? Cuando desde el... Sí. Perdón, esa ley no la conozco. Se aprobó el año pasado, Sí. se aprobó una ley donde todos somos donantes cuando morimos. Al menos que hagamos lo contrario. A menos que digamos que no queremos donar. En ese momento, ¿ustedes creen que son dueños de sus órganos? Cuando mueren, no. Ni su familia. No, Pertenecen al Estado. ya está en el registro oficial publicado eso. Por lo tanto, no son libres. ¿Sí? Cuando morimos nosotros todos mueren. Podrían hacerlo, sí. ¿Y cuál es la condición que dice que podría y que no podría?
Tú tienes que decirles de ahora casi que... Exacto. Tú tendrías que ir, Monetario. algo así. Sí. Tú tendrías que hacer. Por tanto, eso se llama ejercicio del poder. El poder tiene una finalidad, controlar los cuerpos. Por eso es importante la división de poderes. Porque la teoría de división de poderes tiene un elemento fundamental que se llama sistema de controles mutuos entre los poderes. ¿Ok? Es decir, si yo tengo una corte de justicia que debería ser independiente, si yo tengo un poder de legislación que también tendría que ser independiente, y en el caso del Ecuador es el Ejecutivo, que tendría que, entre los tres tenían que ejercerse controles mutuos, entre los tres. Pero eso no pasa en el Ecuador. Ese ejercicio del sistema de controles mutuos también se debería de dar en una institución que es la institución electoral, que es la que legitima el poder. Es decir, el poder en democracia tiene un punto de partida, que es el originario, el origen del poder, que es a través del ejercicio del voto. Recuerden a Rousseau, cuando habla de que cada ciudadano tiene una fracción de poder. Pues ok, si en estos momentos ustedes elijan un presidente de curso, pues ustedes tendrán, la democracia tiene límites y la democracia tiene reglas. La regla, aquí lo tuvieron a Ferrajoli, ¿verdad? En la Católica estuvo Atienza. Entonces tuvieron dos corrientes jurídicas del neoconstitucionalismo en Guayaquil. No sé si las pudieron aprovechar. Estuvieron con Ferrajoli. ¿Quién estuvo aquí con Ferrajoli? Ok. Después pueden verlo a Ferrajoli. Pero en todo caso, aparte de la importancia de tener el equilibrio de poderes, y la pregunta es, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge la necesidad de equilibrar el poder? La necesidad de equilibrar el poder surge como una condición necesaria para que no se atente contra las personas, para que el poder no atente contra las personas. Es decir, las leyes y las normas están diseñadas para la sujeción, para que el poder esté sujeto a las normas, a las leyes, y para que los cuerpos también. El problema se da cuando hay una ruptura y el poder no se sujeta a la norma, a las leyes, pero sí quiere el poder que se sujeten los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora en Chone la gente se opone a la construcción de una represa. ¿Sí saben de esa noticia? Ellos están haciendo ejercicio del derecho a la resistencia, porque hay al menos 18 inconstitucionalidades sobre la actuación del poder. Entonces, la Constitución se transforma en una Constitución de garantías. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es que el poder que está acá, en algún momento determinado, no atente contra el ciudadano, sino que esté en igual de condiciones. Y lo único que hace que estemos en igual de condiciones es el equilibrio de poderes, las garantías y las instituciones creadas para el efecto. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? ¿Sí? ¿Sí comprenden? ¿Alguna pregunta? Clarísimo. Ahora, este poder, a través del proceso histórico, se ha ido modificando, ¿verdad? Y anteriormente teníamos toda esa construcción social hasta llegar a la actualidad. Como una forma, y con esto no quiero decir que tengamos que ser sujetos individuales, no, o sea, eso es imposible. Decían los griegos, tendrías que estar loco, tendrías que ser un dios. Por tanto, tenemos que vivir en sociedades. La cuestión está en cómo hacer para que no exista abuso desde el poder y el cómo hacer para que los ciudadanos, en sujeción a la ley, se sientan libres. Esas deberían ser preguntas para el legislador en este caso, que tendríamos que realizar. ¿Qué opinan ustedes de lo que estoy diciendo? ¿Ustedes están de acuerdo con el sistema presidencial? No. ¿Quién está de acuerdo con el sistema presidencial?
Ninguno. Es que el Chicos de avanzada. Qué bueno. Es que el presidente decide si el veto, tiene la capacidad de veto, entonces, y aparte si es que la ley no le gusta, hace las modificaciones y la manda a la asamblea y se la devuelven a él y él firma, si es que él quiere, o sea, tiene esa facultad. Demasiado poder, ¿verdad? Sí. Y eso que la vitalidad que se están dando, el Senado, están siendo presentadas por parte del gobierno, el poder electoral, que se siente validado por el pueblo, Respaldado. debido a las elecciones, los votos que se tienen. Y por esto justifica, si el pueblo le autoriza, de esta manera se justifica la violación de la Constitución, la reorganización y introducción de los poderes, y todo a pretexto de que el pueblo no olvida, de gente, de empresarios, entonces para que haya esta discusión, si el pueblo decide todo. El pueblo entre Pero comillas. es que supuestamente ese debe ser el fin del Estado democrático, que el pueblo decide. El problema es que, o sea, está bien, el pueblo eligió al presidente que tenemos, el pueblo eligió la asamblea, pero ¿por qué la oposición no se organiza realmente? Nosotros estamos aquí y bien, o sea, bien podemos organizarnos, si somos oposición, organizarnos y educar a la gente para que elija otro tipo de gobierno, pero igual no lo hacemos. No percibiría. ¿Y? Bien, bien, han aparecido temas importantes. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aportar sobre el tema del régimen presidencial? Wilmer, Sí, una sí, cosita Renato. que estábamos hablando con los estudiantes, es por más que la ley, ¿verdad?, pase, al final quien abrocha en el asunto es la reserva de ley que tiene el presidente en el reglamento, que ahí puede cambiar inclusive, También, aunque sí. no esa percepción, pero casi siempre cambian en algo la ley. Y lo otro, lo que decía aquí un estudiante y un estudiante, sobre pretexto de esa mayoría que dice tener, maquillan una democracia que tiene parte de tiranía o de autoritarismo. Entonces dice, es democrático porque lo estamos haciendo bajo o pedido o mandato o fue aprobado por el pueblo, lo que tú quieras, que le da la legalidad de una dictadura. Ahí vamos a ver dos elementos que les voy a comentar. Pero yo le traté el tema como democracia plebiscitaria, un ensayo que editado por Miguel Caruna, que edita mucho, Sí, mucho sí, yo ensayo de también he él. escrito sobre el tema. Ya. Y el problema aquí en Ecuador yo veo es que el voto es obligatorio. Por eso tenemos la papeleta de votación, no podemos hacer muchas cosas. O sea, si no podemos salir del país, no podemos ir a una institución pública para pedir ciertos requisitos. Si te me adelantaste, es un tema que iba a tocar sobre la necesidad del voto no obligatorio. A ver, retomemos el tema del poder. ¿Cuál es la lógica del régimen presidencial? El régimen presidencial es una suerte de rezago de la monarquía. Es un rezago de la monarquía. Donde un solo, y voy a ser fuerte en ese sentido, donde un solo imbécil acumula el poder. Correa. Y a través de un juego y de la no existencia de límites verdaderos, aparecen los mecanismos plebiscitarios para legitimar cualquier acto autoritario o que esté por fuera de la institucionalidad, aún atentando contra otros. Yo escribí un artículo en El Universo sobre ese tema y yo decía, ¿y quién representa la diferencia? Esa es la pregunta. En esta consulta al menos, ¿quién representa la diferencia? Si la diferencia en términos reales era más, si sumamos blancos y nulos, y los que se abstuvieron de ir al ejercicio del voto, ¿quién representa esa diferencia? Entonces estamos volviendo a un problema de legitimidad de representación. Por tanto, no es tan cierto de que el poder es tan legítimo a veces. Simplemente diseñan mecanismos a través del legislador que les permitan hacer esas chanchulladas. Y ahí entra la complejidad del poder, del derecho vinculado a lo político. La complejidad también nace por lo que acaba de decir el compañero. Hay un problema de cultura política. Se expresa de alguna forma, pero les voy a mencionar dos. El problema de cultura política, uno está dado porque no hay una cultura de la legalidad. Es decir, nuestros padres en el Ecuador nos crían para ser los más vivos, los más bacanos. Los Correa, por ejemplo, son unos bacanes. A los Correas no hay cómo hacerlos callar, se creen dueños de la verdad.
Y los dos hermanos juntos no hacen uno bueno. Son unos imbéciles payasos. Para lo único que han servido es para utilizar el marketing político y para ser copiones en términos comunicacionales, y ustedes lo pueden buscar en el internet, el ministro de Prensa y Propaganda de Adolfo Hitler. Búsquenlo y vean la teoría de Goebbels. Estos idiotas lo que han hecho, porque además es irresponsable, es un acto irresponsable, desde el poder, utilizar el poder primero para fortalecer resentimientos sociales y prejuicios sociales. Eso es un primer problema que lo hacen estos individuos. Fortalecen el resentimiento social. El segundo gran problema, han invertido miles de dólares en lavarle el cerebro a la gente. 11 millones. Millones, ok, millones. Pero si ustedes analizan esa publicidad, analícenlo a este ministro de Prensa y Propaganda Adolfo Hitler, es tal cual. Ha seguido cada uno de los pasos de la comunicación política del régimen más nefasto de la historia del planeta, de la historia política del planeta. Todos estos autoritarismos, Hitler, Benito Mussolini, incluso el mismo Franco, en Europa utilizaron entre comillas el plebiscitismo, las consultas, para legitimar el uso de la fuerza, el uso de la violencia en contra de la oposición. Todos estos regímenes tienen esa misma característica. Por eso la política de comunicación del gobierno era apoderarse de la comunicación. Esa es la política de comunicación del gobierno. Y aquí surgen otros elementos importantes. Hace 2 años me invitaron a algunas universidades a dar conferencias y ellos querían ponerme el tema. Les dije, no, yo quiero hablar sobre las deficiencias del régimen presidencial y sobre la necesidad de pensar otro tipo de régimen de poder en el Ecuador. Y cuando yo le preguntaba, ustedes son el único curso que he visto que se queda callado y no está de acuerdo, pero la mayoría alzaban la mano y un poco más y todos querían ser el mismo idiota, querían ser presidentes todos, ¿no? Eso para empezar. Después les preguntaba, ¿ustedes alguna vez han pensado en algún otro tipo de régimen? Y solo se escuchaban grillos. Nadie ha pensado casi en el Ecuador en otro tipo de régimen que no sea el de un idiota concentrado con poder. Porque tal vez todos quieren reemplazar a ese idiota. Es que eso es una de las cosas que yo todos los días pienso. No puedo entender cómo puede haber entre tantos asesores que tiene, entre tanta plata que gasta, no puede haber uno solo que no haga, o sea, no puede pensar en una teoría política que puede ser que, yo qué sé, haga un conjunto de lo bueno del socialismo y lo bueno del capitalismo. No entiendo. No quiero entrar a los ismos, porque para mí los ismos están superados desde la década de los 60. Por ejemplo, Bélgica ahorita ya lleva casi un año, lleva 250 días sin presidente aproximadamente. Y funciona perfecto porque ya tienen, o sea, todo está tan bien armado, todo funciona tan bien, que no necesitan al presidente. ¿Saben qué significa eso? Que hay una tradición de institucionalidad, hay una cultura de institucionalidad. Pero esa cultura surge también desde la élite cultural. En el Ecuador tenemos graves problemas de cultura. En el Ecuador, ahorita hay un festival cultural del pueblo afrodescendiente. Y yo apuesto que ustedes no saben, porque nadie les ha contado de este tema. Ahí hay un encuentro sobre el pueblo afrodescendiente. Y hoy día y mañana en el Maxi. Ahí hay un problema, el problema también es cultural, señores. El problema es que nosotros tenemos que también meternos y rescatar los buenos valores de nuestros ancestros, de los abuelos. Los abuelos, ¿qué decían? Ama al niño, respeta al anciano, por ejemplo. La simplicidad. Lo único bueno que tiene esta Constitución es que ha rescatado algo de eso con el pueblo indígena. Sí. Y una cosa, otros modelos de otros modelos de gobiernos.
el gobierno, por ejemplo, en Suiza, que son 8 personas, que son las que gobiernan, 8 o 9, no me acuerdo el número exacto. Un consejo de Estado. Es un consejo de Estado, exacto, no es que, como usted dice, es un imbécil, son varias personas. No, perdón. Ahora ustedes imagínense, es que, a ver, reflexionemos sobre esto. Ustedes se imaginan una sola persona que acumula tanto poder, así que los invito a que revisen en la Constitución todas las atribuciones que tiene el presidente. La monarquía, sí, esto es una herencia de la monarquía. El estado de excepción, por ejemplo, declarar la función judicial, tenía que notificar en 48 horas a los organismos internacionales, eso está en la Constitución. No lo ha hecho. Y pregunto, ¿este país tiene actualmente política de relaciones exteriores? ¿Tiene política? No tiene política de relaciones exteriores. No tiene política de relaciones exteriores. Es importante las políticas de relaciones exteriores. Se puso a hablar tonterías sobre el tema este de Gaddafi. Oigan, el tema es tan grave en el Medio Oriente y en algunos lugares de África. En África Ecuatorial, por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto creen que se imaginan que es el presupuesto para educación para África Ecuatorial? En educación. ¿Saben cuánto es? No llega ni a $300.000. ¿Cuánto creen ustedes que se gastó el hijo menor de ese imbécil que gobierna ese país? Solo en el diseño de su yate se gastó $400.000. En el diseño del yate. Ese Gaddafi tiene más de $250.000 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A estos modelos políticos se les puede llamar democracia. Son cualquier cosa menos democracia. Entonces, y cada vez hay más control sobre el cuerpo. Tiene falta. Bueno, en todo caso, esa es la premisa del poder. El poder siempre quiere ejercer control. Ahora, ¿por qué surge la necesidad de la participación ciudadana? ¿Por qué creen ustedes que surge? Bueno, Sí, sí, Renato. Pablo, el estudiante quiere saber, ¿qué recomendarías tú? Allá, En como modelo. cuestión de modelo de gobierno. Ya. O sea, dejamos el preciso, pero ¿a dónde nos vamos? Ya, Consejo de Estado. yo quiero ir a esa parte más bien en los últimos 10 minutos que me voy a tomar. Quiero darles otros elementos de juicio. ¿Por qué creen ustedes que aparece la necesidad de la participación ciudadana? Pregunto, ¿por qué creen? Para lograr una aceptación. Sí, también. El poder también manipula los espacios de participación para aceptarse. Está bien. Hablemos de lo ideal ahora. ¿Por qué creen que es importante? Para que todos podamos hacer la forma de hacer política. Ya, pero hay algo más. Vamos, se desarrolla. ¿Qué más? O si no voy a creer que... Para fiscalizar. ¿Para? También para fiscalizar, para mantener la democracia. ¿Para qué más? Para que cada uno ejerza, Ok. para que cada uno ejerza su parte de poder. Perfecto. Esa es la lógica en sí del tema de la participación. Y lo que yo les quiero proponer aquí es un modelo político que parta de ese principio, de disminuir el tamaño del poder. Disminuir el tamaño del poder. Ese es el primer principio. ¿Y por qué disminuir el tamaño del poder? Porque tú vas a hacer realmente efectivo esto que está aquí, pues. La rendición de cuentas, por ejemplo. La revocatoria del mandato. ¿Cómo puedes hacer revocatoria del mandato a Correa? No se puede que pide permiso. No es solo eso. En términos viables, ¿cuánta plata crees que necesitas? Yo, Wilmer Suárez, un ciudadano X, que no estoy de acuerdo con que un solo imbécil tenga tanto poder, para organizarme y revocarle el mandato, necesito cerca de $5 millones. Porque tengo que hacer una campaña, eso es hacer una campaña. Tienes que recoger 1.5 de firmas. Y el Calabria se le tumbaron todo al final. Ah, y de paso él tiene condicionado el poder electoral. Vamos a ver si me la acepta. Sí. ¿Hasta qué punto sería moralmente permitido organizar una revuelta y votarlo como antes?
si es que voluntad soberana de más del 50% del pueblo, de que ya no quieren que esté ahí, pero legalmente es muy difícil. Porque así inician todas las revoluciones, con la fuerza. Sí, lamentablemente hay mucho uso de la fuerza porque el poder no hace posible que no use la fuerza. El poder utiliza el aparato del Estado, utiliza la policía, las fuerzas armadas para reprimir. Y la gente cuando ya está muy molesta, pues entonces tumba presidente. Y créanme, hay que tumbar los que sean necesarios, pero hay que reducir el tamaño del poder. Les voy a dar otro ejemplo ya más pequeño. Municipios. ¿Cómo es posible que en los municipios los concejales no representen a ningún espacio no representan a nadie? Yo no conozco a los concejales, ¿eh? Y eso que doy clases de ciencia política, imagínense ustedes. Había una alumna que salió de aquí que es concejal. ¿Cómo se llama esta? Una descendiente de chilenos, no recuerdo ahora el nombre. Pero esa chica la conocí que era concejal porque alguna vez que fue mi alumna aquí, de ahí nunca. Entonces, cuando hablamos de rendición de cuentas, por ejemplo, que es un mecanismo interesante y que ya lamentablemente se ha prostituido el término, porque ahora es una frase solo de uso social, pero nadie sabe cómo se come y para qué sirve. Y te presentan, el presidente todos los sábados hace una pantomima de rendición de cuentas. ¿Saben qué es lo que hace? Solo es una estrategia comunicacional para incrementar el resentimiento social y para hablarle a la masa. Que le vende la gente. ¿Sí? Para hablarle a la masa. Para decirle a la masa que se fue a comer un bolón donde doña Juanita, etcétera. Exacto. Ese es el mensaje último. Decirle a la gente que él es igual. Además, para lograr un tipo de aceptación, lo que yo decía. Para mantenerla. Claro, porque tiene a la gente, entonces él dice, me importa la gente y por eso me comunico con la gente. O sea, Entonces, por así decirlo. sí, la gente que no tiene conocimiento mínimo de estos temas, piensa que eso es una rendición de cuentas. Y todos los sábados, yo recuerdo alguna vez estaba en Quito, justo me iba a la asamblea, en un taxi, estaba conversando con el taxista, y yo le pregunté sobre este tema de rendición de cuentas. Y dice, el tipo decía, no, es el único presidente que rinde cuentas. Y digo, ah, qué chévere. ¿Y qué cuentas ¿Qué rinde? dice el presidente? Sí, dice, los reta a sus ministros. Hace todo un show. Pantomima. Porque ahora para ser político también se necesita ser actor. Así es. Ser actor. Tienes que seguir un guión, un formato. ¿Sí? Y les cuento otra cosa. Ahora la política también se la hace con mucha investigación. Entonces todo el tiempo se hace mucha investigación y se dice lo que la gente quiere escuchar. Miren, en el 2004 nosotros publicamos un libro que se llama ¿Qué piensan los ecuatorianos al hablar de democracia? Se los recomiendo. Anótenlo si quieren. ¿Qué piensan los ecuatorianos al hablar de democracia? Lo publicamos, creo que fue en el 2004. 2004 creo que fue. En ese libro, nosotros con mucha pena y preocupación ya sabíamos que tenía que aparecer un Correa que va a ganar las elecciones. Hicimos un estudio a nivel de todo el país. Hicimos focus group a nivel de todo el país. Hicimos entrevistas a profundidad con expertos. Y la gente común nos decía que querían un Pinochet, pero en democracia. Eso nos decía. Un Pinochet en democracia. Entonces, todo lo que ustedes ven que ha hecho Correa es eso. Ser un autoritario en democracia. Por eso nos llama consultas populares todo el tiempo. Porque esa es la forma de legitimar el acto autoritario. ¿Cómo yo desde el poder legitimo mi actuación aún siendo autoritaria? Con el voto de la muchedumbre. ¿Verdad? El otro elemento importante, aparte de reducir el poder, porque el poder te permite revocar el mandato, reducir el poder te permite revocar mandatos, reducir el poder te permite un real ejercicio de rendición de cuentas. Reducir el poder significa el accountability posterior, es decir, si está reducido el poder, yo puedo darme cuenta si ella actuó mal y ya no le doy mi voto.
Sí, ¿Cómo reduzco el poder? con una propuesta nueva, ya vamos a llegar. El otro elemento, sí, Creo que reducir el poder también ayuda para reducir la burocracia y validar las instituciones, para que cumplan con... para que sean más efectivas. Sí, señor, sí, para evaluarlas incluso. ¿Cómo podemos evaluar una institución si es demasiado grande? Es difícil. Nos presentan cifras macro y todo, ¡wow! Antes de anoche me fui a un lanzamiento del informe del INEC. No concordaba con la votación. Sí, No concordaba, yo te vi eso. sí, Eran 1.200.000 creo que no concordaba. se dan cuenta de tamaña irregularidad. Y eso está bien hacer. ¿Se dan cuenta? El censo no concuerda con el padrón electoral. Ujú. Tenemos 9 millones de electores para el Consejo Nacional Electoral y apenas somos 14 millones de habitantes. Creo que votamos toditos, hasta los peladitos de 5 años fueron a las elecciones. Entonces, es una cosa terrible, ¿sí? Es lo que hacen por mantener el poder. Y ese es otro tema. Lo otro es limitar más el poder a través del derecho y que se cumpla. Hay que poner límites, no hay que permitir más allá de 2 reelecciones. ¿Saben por qué? Porque además de que ese individuo quiere seguir concentrando el poder, hace uso de los recursos del Estado para hacer campaña. Hace un festín de los recursos del Estado para hacer campaña. Y a Correa, por ejemplo, le pidieron que diera cuenta sobre la campaña presidencial y fue la ministra, ¿cómo se llama? Doris Solís. Doris Solís dijo que no iban a dar, porque era el presidente, o sea, que no iban a rendir las cuentas de lo que es el gasto de la campaña electoral. Y eso es una estupidez. ¿Saben por qué? Porque a él se lo puso como sujeto político. Si tú eres sujeto político, eres sujeto de fiscalización. Entonces en el Ecuador tampoco hay control del poder. ¿Sí? Ok, ya. Cuando yo hablo de que somos una dualidad entre objeto y sujeto, somos sujetos solo cuando nos llaman a votar, solo cuando participamos del poder. Ahí somos sujetos. Cuando pudiéramos revocar el mandato, somos sujetos del poder. Cuando podemos exigir cuentas, somos sujetos del poder. Cuando ejercemos derechos. Y somos objetos por el poder, porque el poder nos mira como objetos. Somos, porque nos controlan hasta nuestros cuerpos. Voy a decir algo que tal vez ustedes no estén de acuerdo, pero es para fines académicos simplemente. Las mujeres, ¿ustedes creen que tienen derecho sobre sus cuerpos cuando no se les permite votar? No tienen derecho sobre sus cuerpos. Les voy a pedir una cosa, olvídense de la parte moral. La parte moral es una construcción social. Repito lo que dije. ¿Ustedes creen que las mujeres tienen derecho sobre sus cuerpos cuando no se les permite votar? No tienen. ¿Ustedes creen que los homosexuales tienen derecho sobre sus cuerpos? Están condicionados. Un homosexual no puede salir. Humberto Mata, por ejemplo. Un maricón reprimido. Recién se liberó hace poco. Socialmente y desde el poder, porque el poder también es cultural, no le permitía hacer, ríete nomás. A Humberto Mata, a ese mariquita no le permitían ser marica. No le permitía, porque él quería ser político y él sabía que culturalmente hay una construcción desde el poder cultural que no le permitía liberarse, porque si él se liberaba, este maricón, ¿yo por qué voy a votar por él? Exacto. Eso es el ejemplo. Así que no somos sujetos en ese momento. Eres sujeto, no eres objeto. No eres objeto cuando realmente haces ejercicio de las libertades. Exacto. Eres un objeto para el Estado, tu cuerpo, cuando te mueres. Porque tú no decides sobre tus órganos, sino el Estado decide sacarte lo que le dé la gana y donárselo a otra persona. Eres un objeto. ¿No? Sí, pero ¿quién decidió? ¿Decidiste tú? Decidió el poder. Decidió el poder que tú seas donante. Pero porque
porque te enteraste ahora. No te consultaron. Por lo tanto, eres un objeto. Y también los más objetos, porque nunca nos enteramos. Por supuesto. Como la gente ignorante. ¿Por qué no le hacen publicidad? Sí, salió en el periódico. Sí le hicieron algo, pero no se trata de eso. El tema es que si yo soy dueño de mi cuerpo, yo tengo que decidir si soy donante, no el Estado. No se puede imponer. Exacto. Si el poder del Estado, el poder decide que yo sea donante, ellos lo están decidiendo, no yo. Solo me dan un mecanismo para que yo, pero nunca se me consultó. Por lo tanto, soy objeto. La regla general debería ser al revés. Por Tú supuesto. deberías especificar si quieres donar. Pero hoy en día te impone la regla general y te pone una excepción. Hace dos días un amigo justo me decía que es artista, de repente lo conozcan, un afro que se llama Rubel Valencia, que hacía un programa que se llamaba Don Cangá, y hizo otro programa. Y él iba a hablar sobre la política del cuerpo, decía él. Y decía, Wilmer, ayúdame a comprender esto de la política del cuerpo. Yo le digo, no hay política del cuerpo. Eso no existe. Lo que hay es una cultura que te impone cómo usar tu cuerpo. Y desde el poder hay una norma que sujeta a tu cuerpo a la norma. ¿Verdad? Entonces, hay que limitar el poder. Y finalmente, ¿cuál es el modelo o lo que debería ser como poder? Les voy a decir algunos elementos importantes para aterrizar en la propuesta. 1. El régimen presidencial es de suma cero. Es decir, no suma nada, siempre es el mismo. Es el presidente y el presidente y el presidente. Es de suma cero. De suma cero quiere decir que tampoco convoca a una coalición de poderes. El régimen presidencial también tiene la capacidad de gobernar ya sea por decreto, que es una forma de imposición, a mi entender. Y el régimen presidencial también es colegislador. Y ahora, con la nueva constitución, tenemos una asamblea que está castrada, que ya no elige nada, que ya no tiene poder de fiscalización. La han dejado sin testículos, o la han dejado sin ovarios a la asamblea. Ya no puede nominar a nadie. Se crearon un poder, que el quinto poder que le llaman, el Consejo de Participación y Control, que es una... Bueno, ya saben. Es un insulto a la inteligencia política de los ecuatorianos. De esa manera, ellos controlan todo. Y si tenemos una asamblea castrada, ya sin testículos o sin ovarios, no podemos seguir procreando democracia. Esa es la lógica. Entonces, la tarea sería diseñar un modelo político que también responda un poco a la cultura de Ecuador, que bien podría ser semipresidencial o podría ser parlamentario. ¿Y saben por qué parlamentario o semipresidencial? Porque el Parlamento, de alguna manera, te va a generar coaliciones de poder. El Parlamento. Te genera coaliciones de poder el Parlamento. Y del Parlamento tiene que salir alguien electo del Parlamento. Ya sea el más votado, o el que cuenta con un bloque más fuerte. Pero para ser elegido necesita las 3/4 partes y tendría que establecerse acuerdos con otros. Por lo tanto, ya no es un solo idiota que gobierna. Digamos que se agranda la torta. El área fuerza, la repartición de fuerza, la repartición de dinero. No lo veas así, el cogobierno es bueno. No lo beneficia, eso pasa. Pero ahorita pasa lo mismo, pero con el grupo de amigos del presidente. No, ahora se tuvieron que aliar con otros. No, solo compraron conciencias en la asamblea. Compraron empresas. Solo compraron conciencias. Siempre van a comprar conciencias. ¿Cómo? Semipresidencial es un gobierno similar al de Estados Unidos, por ejemplo. Es un gobierno donde tiene un Senado, y tiene una Cámara Baja, similar un poco al Parlamento inglés.
pero el Parlamento inglés tiene un premier que ejerce el poder de gobierno. Es el jefe de gobierno. Sí, el premier. Y la jefatura de Estado en los gobiernos de Europa es el acuerdo que se llevó con la monarquía. Es solo representativo. ¿Ya? Pero un modelo de esa naturaleza en el Ecuador hace falta. Pero para llegar a eso tenemos que hacer dos cosas importantes. Uno, que el voto no sea obligatorio sino facultativo. Y dos, que también es importante, y es que necesitamos hacer circunscripciones electorales. Imagínense ustedes que ustedes ven unas sábanas electorales cada vez que vamos a elegir asambleístas o diputados. Eso es otro insulto a la inteligencia. Una sábana, 360 candidatos. 360. Les apuesto que ustedes no conocían ni a 20. ¿Verdad? Ni a 20. Entonces necesitamos hacer también que el proceso electoral sea aterrizado y que no sea obligatorio. ¿Sí conocen el mecanismo norteamericano? Sí. Sí lo conoces. ¿Nos podrías comentar un poco? Para votar, ¿qué hacen? Primero que el voto allá no es obligatorio, es Sí. opcional, optativo. Entonces no es que todo el mundo tiene que ir porque sí, sino que cualquiera, si yo quiero, si yo me siento en capacidad como para elegir, yo elijo. Pero si no, entonces no lo hago. Pero si Hay- saben cómo tienes que hacer para elegir, para participar en el proceso político. Tienes que ir e inscribirte. Yo voy y me inscribo al Consejo Nacional Electoral. Yo, Wilmer Suárez, quiero votar. Me inscribo. Y quien elige el presidente son los representantes que por el que el Estado tiene, por ejemplo, hay tantos de los republicanos y demócratas. Y esas personas son los que dan el voto al presidente. Pero no ha habido casos de que uno se eligió a sí mismo, por ejemplo, un representante que pasó en los 70 en Estados Unidos. Pero no modificó el resultado electoral. No modificó, pero hay Ya. cosas así. Primero que tú tienes que, pero regresemos al otro, digo ya. Tú tienes que hacer el esfuerzo ciudadano por enterarte realmente de lo que ofrecen los candidatos, pues, porque si no, no me inscribo. ¿No te parece? Si no me interesa la política, no me inscribo. Simplemente no me inscribo. Pero si me interesa y quiero que él gane o que ella gane, voy porque me convence. Me inscribo y de ahí voy a votar. Así tiene que ser. En Colombia es similar y solo se sanciona a aquella persona que se inscribe y que no va a votar. Porque eso está bien, pues si yo me inscribo, ¿qué voy a cumplir? Porque estoy adquiriendo un compromiso político. Sí. Pregunta, por respecto, usted dice que en las papeletas muestran hay medios de renovación, son papeletas inmensas. ¿Cómo se harían entonces? ¿Qué es la circunscripción que usted dice? Ya. Exacto, podemos hacerlo por distritos electorales. Supongamos que lo hacemos por cada uninominal. Hacemos un distrito de 250.000 y en ese distrito votan ustedes. Serán unos cuantos candidatos, ya no va a ser una sábana de 360, tal vez serán unos 15 y escogen a uno. Entonces tienen que reorganizar. Así es. Así es. ¿Sabes qué eliminaría eso? Lo que tú dijiste. Eliminaría el voto de la muchedumbre. Ya no vas a tener grandes muchedumbres ignorantes políticos. No. Vas a tener gente que va a ir por convicción, con más convicción. En algún momento tenía un debate sobre eso con Francisco Suet. Tuve un debate sobre eso. Él estaba a favor del voto, de que el voto sea obligatorio. Escuchen los argumentos de él. Uno, es que después no va a haber legitimidad del poder. Yo le dije, mentira. La legitimidad del poder no vota presidentes, sino el mal ejercicio del poder. Tesis desechada. La segunda tesis de él decía, no, es que van a comprar votos. Discúlpame, pues si ahora lo compran todos los días, pues. ¿O no? Por supuesto. No, pues que me lo compren, pero no voy a votar. Pues. Qué chulo me importa. O sea. El otro elemento que ellos decían, no, es que va a haber caudillo. Pero si tuvimos a las 24 periodos. Hay un municipio, municipio de Cascol. Cascol, Manaví. Este tipo fue alcalde desde que retornamos a la democracia.
¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué? Los que defienden el voto obligatorio no tienen elementos de juicio, solo lo hacen por interés político. No hacen realmente porque así ganan más votos. O sea, Porque necesitan una muchedumbre que legitime su actuación aún violando la Constitución. Por eso les interesa. Ese es el fin de ellos, de acumular el poder. Sí. Una pregunta a usted, como experto en el tema. ¿Usted cree que si en nuestro país el voto no fue obligatorio, la mayoría de personas de clase social baja votaron? ¿No? Por eso mismo yo creo que, por un lado, el voto obligatorio a estas personas, al menos hace que, es que no sé, si ellas no votaran, nadie votaría por los intereses de ellos, que son los que más necesitan. Si yo quisiera un cambio, quisiera algo, se tomara la molestia de... Solo es que se vende nomás. No son fondos generales. Ya vamos a ver. Espérate, tú tienes la cosa. Sí, tú querías decir algo. Sí, estaba hablando de que aunque las personas sean totalmente ignorantes, tienen el derecho a votar, simplemente porque eso se basa en la democracia. Entonces, el ser ignorante no te quita la obligación o el derecho de ir a votar. Y yo creo que... Espérate un ratito, solo corregir algo para que no repitas lo que dicen siempre los políticos por ignorancia o para manipular. Si tú tienes un derecho, no tienes que ser obligado. Yo sé, pero en este país sí, ¿Okay? porque hacemos... No. Porque no está bien. Porque hay una construcción conceptual equivocada y te han vendido la idea y la repites. Yo no confundo la idea. La vendo como se la está vendiendo de toda la historia democrática de Ecuador, que es un derecho y una obligación a la vez, lo que es teóricamente insostenible. Pero yo creo que tú tienes el derecho de constar en el padrón electoral y la facultad de votar o no ya es cosa tuya, pero no puedes exigirle a alguien que se inscriba. Porque al pedirle que se inscriba estás entrometiéndote demasiado en tu libertad. Y la seguridad electoral. Pero usted tiene derecho a constar el padrón y si vota, vota. Eso, y igual tiene un certificado. Y la seguridad electoral, pregunto yo. ¿Tú crees que Perico de los Palotes va a ir a reclamar? Perico de los Palotes no vota, le hacen la papeleta, hace como que vota y listo. Si aún en nuestros días que es obligatorio lo hacen. En el país de las maravillas, donde el padrón electoral casi es igual a la población general. O sea, ojo, va. Sí, a ver, sí. Junto con eso, ¿piensa usted que el Ecuador está listo en estos momentos para pasar de un voto obligatorio a un voto facultativo? Una situación de que... Nunca estará listo si no lo hacemos. Y nadie va a hacer el poder no va a crear las condiciones para que esté listo. No lo va a hacer, no le conviene. Pero no sería un tanto peligroso por la situación electoral que vivimos, ya que podemos hablar afuera, pero bien sabemos que muchas veces en nuestro país no se ha ganado por los votos de fuera. Pero ahora pasa lo mismo. Pasa lo mismo, hay que arriesgarse. Hay una novela de Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez. Léanla. Sobre el voto nulo, ¿no? Nadie va a votar en ese pueblo, pero léanla. Ensayo sobre la lucidez de Saramago. Creo que la pueden bajar en internet incluso, yo creo que está ahí. No, lo quería decirle, por ejemplo, hablando con un compañero de que la clase baja realmente, en caso de que el voto fuera facultativo, no iría a votar. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, primero que gastar dinero en bus, para movilizarse, y eso, ellos por 25 centavos, para ellos es plata, entonces gastan recursos, o sea, incluso el Estado está obligando a ellos a gastar recursos para ir a votar. Y ellos ni siquiera, cuando ven las papeletas, ni siquiera, no les importa, si no hacen, ponen una línea por cualquier partido político, ni siquiera saben quiénes son los candidatos. ¿Ya? Yo vi, por ejemplo, un ejemplo en mi casa, alguien que trabaja en mi casa, que votó, por ejemplo, todo Alianza País, pero no sabía quiénes eran. O sea, simplemente votó por resentimiento. Por resentimiento, pero no sabía quiénes eran, no sé. Yo sentí eso que dice de su compañero sobre eso. Mi pregunta es, o sea, ¿qué garantiza? ¿Cómo los representan? O sea, si es que ellos no votan, nadie de clase media va a votar por los intereses de ellos. Nadie va a votar por un candidato que represente los intereses de ellos. Se van a seguir siendo votos. Ya vamos. O sea, es bueno lo que dice Laurita, porque de todas maneras en este país no existe una conciencia social realmente. Todo el mundo
no le importa lo demás. O sea, desde el momento en que cruzan la calle, cuando está en rojo, o sea, todo el mundo quiere hacer lo que le beneficia a él. Ya. Entonces, Porque sí, una vez no, porque iba a decir que realmente aquí no hay igual, así voten o no voten, o sea, la persona ignorante que va a votar obligatoriamente, vota por el candidato que supuestamente le da mal, pero igual nadie vela por sus intereses. Es un baratillo de Los tienen oferta. anestesiados de una manera para que ellos crean que los están ayudando, pero no es así. Ok, ya te respondiste tú misma. ¿Qué ibas a decir algo? No, hay gente que vota hasta por el más guapo. Mi empleado votó por el más guapo. Sí, sí, es verdad. Que Sí. nunca... Yo creo que lo que ustedes proponen del voto no obligatorio se trataría en una sociedad más igualitaria, en la que todos creen intereses parecidos. Pero sociedades igualitarias como la nuestra, eso no va a solucionar el problema nacional. Ya, me parece un buen cuestionamiento de ella. Sí. El problema en este momento en el que todos estamos obligados a votar es que esas personas que no tienen, que como tú dices, no van a votar en este momento, en el momento de que voto sería votativo, no fueran a votar porque simplemente no se sienten capacitadas para poder ir a votar. Pero en este momento tampoco están capacitadas para poder votar. Y lo único que conocen son las propagandas políticas que ven en la televisión y los carteles que ven en la calle. Entonces tampoco están haciendo una buena elección para el país. No tienen el conocimiento para poder hacer una buena elección. Ya, yo voy a primero hacer una pregunta en voz alta, ¿no? ¿Ustedes creen que las personas que van a votar por obligación sin tener conocimiento, es más, yo sé que ustedes no saben qué miércoles hacen las asambleístas parlamentarias, ¿verdad que no saben? No. Les cuento algo, en el Ecuador nadie sabe, porque realmente no hacen nada. Pero les digo lo siguiente, ¿ustedes creen que son sujetos políticos cuando van a votar no sabiendo lo que hacen esos idiotas? ¿Ah? Son objetos políticos. Te fuerzan, te condicionan a ser objeto electoral. ¿Ok? Esa es la primera premisa. El elemento es el siguiente. En el Ecuador ya tenemos en estos momentos, con el Estado Social de Derechos, las garantías como para hacer efectivo que haya equidad. En este momento las tenemos. Y con el régimen actual, ¿ustedes creen que hay equidad? ¿Ustedes creen que hay equidad? No, les voy a decir por qué. Por dos elementos. Uno, porque son unos payasos los gobernantes que tenemos. La oposición también, y eso duele, da pena. Muchos de mis amigos están en la oposición, pero casi todos son unos payasos. ¿Ustedes creen que darles equidad es regalarle el bono a la gente? No, es acostumbrarlos a la miseria, a la vagancia, a la dádiva. Eso no es equidad. Si el gobierno quisiera equidad, haría uso de una política de acción afirmativa. Hay 0 políticas de acción afirmativa. Eso es equitativo. Diseñar políticas. Wilmer, yo te digo, por ejemplo, para optar por un cargo de la función pública, tiene 2 puntos por ser homosexual. Claro. No, tiene 2 puntos por ser indígena. O sea, si eres indígena y homosexual ya llevas 4. Y si eres patuleco llevas 6. Llevas 6. Pero Ya hay política afirmativa. Pero solo para conveniencia de meter gente que ellos quieren en el poder. Pero eso no es el tema. Perdón, ¿me Sí, puedes pero- explicar sí. qué significa? Ya les voy a explicar los temas de política. Sí, acá hay... Ya, pero nos hemos pasado hablando de que los que están ahorita en la asamblea o el presidente son unos payasos. Pero el problema no recae en que esos payasos no se preocupan por hacer que el pueblo sea menos ignorante o por educarlo más. El problema está en que nosotros, los que se supone que no somos unos payasos, que estamos mucho más informados, no nos da la cara y no hacemos nada. Entonces, la culpa no la tienen ni los gobernantes ni el pueblo que es ignorante, sino lo que sabemos. ¿Por qué no vamos a Isabel Vaquerizo, que es una eminencia de derecho aquí en el Ecuador y se lanza como presidente? ¿Por qué no sale, no sé, alguien más capacitado en derecho o en economía, o en lo que sea? Pero en cambio si se dedican a escribir en el Universo o en el Expreso o en cualquier periódico y Raíz lo que hace es presidente de la bandera. Digamos, la presidencia sí, puede que no tenga las mejores ideologías, puede que no haga lo mejor por el país y puede que solamente debe por su sueño, tiene que haber sido el presidente.
el único Yo que estás hablando. se paró a tratar de Yo le digo yo. A ver, aquí hay una convocatoria a que hagamos algo políticamente. No recuerdo ahora, pero voy a recordar la frase, la voy a citar, no es mía, es de un intelectual que no recuerdo el nombre. Pero él decía que a él no le preocupa la corrupción, que tampoco le preocupan los corruptos. Lo que le preocupa es que la gente buena no haga nada para parar eso. Y en eso tiene toda la razón. En eso tiene toda la razón. Sí, pero es que no es tan... A ver, escúchame bien. La política es compleja. Hay muchos actores. Y todos de alguna manera inciden. Cuando el señor Zavala escribe un editorial, hace opinión pública, está generando opinión, está también actuando políticamente y se está arriesgando. Por lo tanto, eso yo creo que no hay que juzgarlo. Necesitamos que haya opinión pública, porque si no nos creemos dueños de la verdad. Les voy a confesar una cosa. Yo he tenido poder muchas veces y he metido la pata. Porque ¿saben qué pasa cuando uno tiene poder? Que la gente te cree lo mejor. Ay, mira, qué bestia, qué linda, qué inteligente, eres mi jefa, eres lo máximo. Eso pasa con el poder. Así que se necesita que alguien te diga lo que estás haciendo mal. El momento en que, no, los asesores por lo general son perros falderos. Son muy pocos los que le dicen en la cara a la gente lo que tiene que hacer. Tú necesitas a la oposición. Sin oposición no hay democracia. En la oposición está la democracia. Cuando tú silencias a la oposición ya no eres demócrata, eres autoritario. Ahora, retomemos el tema de las políticas. Miren, en términos de políticas, hay muchos tipos de políticas, ¿no? Hay políticas asistencialistas, este país tiene una cultura amplia en asistencia. Hay políticas de emergencia, aquí también tenemos una amplia cultura de decretos de emergencia, ¿no? Pero hay las políticas de acción afirmativa. ¿Cuál es la lógica de la acción afirmativa como política pública? Por ejemplo, darle a los que históricamente han sido maltratados por el poder y por el Estado, igualarlos al resto. Eso se llama equidad. Y para eso no necesitas procesos electorales. Necesitas la voluntad del poder. Porque el poder, el que ejerce el poder, tiene que tener la voluntad de hacer cumplir la norma. O la política. Así que ojo, eso es importante. El año pasado me contrataron como parte de un equipo para hacer el presupuesto participativo del Bastión Popular, porque a Guayaquil lo han dividido en en Quito son administraciones zonales, acá son se me escapa el nombre ahora, pero son áreas de desarrollo, Y yo le propuse al municipio una metodología, justamente para el tema de equidad, partiendo de algunos criterios, fórmulas matemáticas para el tema de finanzas y para el tema de ejecución de obras, políticas sociales. Se lo puede hacer, pero les repito, va más allá del voto, es voluntad del poder, no tiene nada que ver con el voto, les cuento. Y recuerden lo que les voy a decir, la legitimidad del poder no es la que vota presidentes, sino el mal ejercicio del poder. Por eso hemos votado aquí muchos presidentes. Entonces, lo que yo le proponía al municipio es lo siguiente. Veamos las zonas que no... Partamos de algunos criterios. Uno, las NBI, significa necesidades básicas insatisfechas. Veamos qué poblaciones tienen menos necesidades básicas insatisfechas. Eso es un criterio para actuar con equidad en el presupuesto y apoyar a esos sectores. Veamos de estos sectores cuánto la cantidad de desempleados que hay. Ese es otro criterio de valoración, ¿verdad? Y veamos si ahí se puede generar algún tipo de trabajo. El otro criterio es, veamos la desnutrición infantil, que es otro indicador de pobreza. Veamos los tipos de vivienda. Veamos la escolaridad. Esos son criterios para diseñar lo que podría ser una política de acción afirmativa. Y podríamos igualar, ya sea a un territorio
o a un pueblo determinado para que mejore condiciones de vida. Y repito, eso no tiene que ver con las elecciones, para nada. Es un tema de voluntad de quien ejerce el poder. Entonces, la lógica está en que haya, lo más democrático es que haya una oposición fuerte, lo más democrático es que el poder se sujete a la norma y actúe en base a la norma, y lo más democrático es que una sola persona no asuma tanto poder. Les voy a retomar el tema de Guayaquil. Sería más eficiente si el Guasmo tuviera un concejal. Sería más eficiente si las parroquias del centro tuvieran un concejal. Sería más eficiente, más democrático si el suburbio tuviera su concejal, si la parroquia Tarqui, que les cuento algo, Tarqui tiene más votos que la provincia del Azuay. Así de grande es Guayaquil. Por eso necesitamos dividir el poder. El alcalde también tiene un pequeño reino. Hace lo que le da la gana. Esos son los municipios. Entonces, ¿cómo yo puedo revocarle el mandato al alcalde de Guayaquil? Supongamos que el alcalde de Guayaquil sea una rata. Y estamos de acuerdo, un grupo de buenos ciudadanos, como dicen los compañeros. Nos organizamos, buenos ciudadanos, para revocarle el poder. ¿Cuánto dinero creen que necesitamos? Unos 2 o 3 millones, porque tenemos que hacerle una campaña, tenemos que recolectar firmas, tenemos que presentarlas al Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Pero si yo le quiero revocar el mandato a un concejal, supongamos que es un concejal del centro, pues voy a tener que recoger firmas solo del centro. ¿No les parece que es más viable eso? Como en Estados Unidos, que la votación de cada estado se realiza por puntos y por el número de habitantes. No es igual en cada estado. Así es. Y miren, yo tuve la oportunidad de estar en el año 2004, fui observador de las elecciones entre Bush y Kerry en el 2004. Fui observador electoral. Estuve un mes antes y un mes después. Tuve la oportunidad de conocer todo el sistema. Me invitaron en una ocasión a una elección de gobierno estudiantil, de representantes de padres de familia en un colegio. Fue un espacio bellísimo, súper democrático. Fue un foro donde los candidatos presentaban sus ofertas de campaña, porque allá el presidente de los padres de familia trabaja con el alcalde de la ciudad. Los impuestos van de manera directa al municipio y el municipio con esos impuestos paga las escuelas. Por eso ya la gente estudia en las escuelas de sus barrios. Y créanme, qué bellas escuelas. Una escuela marginal del estado más pobre de los Estados Unidos, de una población bien pobre en Ohio, que se llama Akron, le gana en infraestructura a la UES. Ustedes se quedarían boca abierta. Ustedes tienen una biblioteca que da pena frente a esa biblioteca. ¿Sí? ¿Y cuánto pagan ustedes? Aquí. Ellos pagan allá 0. ¿Se dan cuenta? Llegaba más directo los impuestos. Entonces estuvimos ahí, los padres de familia daban su discurso, por ahí alguien por ahí se levantó y quería increparlo y ponerse malcriado. Es un tema cultural también, como que todos se hubieran puesto de acuerdo lo que estaban viendo. El tipo nomás se quedó sentadito. Dejaron que los candidatos hablen sobre sus ofertas de campaña y ahí se pusieron a hacer barra. Hacían barra, ¿no? Al siguiente día votaron, listo. Eso es democrático. Eso es más democrático que te obliguen a ir a las urnas ciego, porque soy un objeto político, voy ciego, no sé qué hacen los asambleístas. Y les cuento otra cosa. Hice un ensayo en el 2007. Este ensayo que les entregué es del 2007, pero otro hice en el 2007 sobre, creo que eso ya se me terminaron, sobre las ofertas de campaña de los candidatos a la Asamblea de Montecristi. ¿Sí han visto las ofertas de campaña? ¿Sí saben cuáles son? ¿Saben qué ofrecen? No ofrecen legislar, ofrecen carreteras, ofrecen la construcción de la escuela, la construcción del puente, ofrecen como si fueran candidatos a alcalde. Entonces tenemos una masa de ignorantes que va con esa información.
Todos esos objetos políticos van a votar de manera obligada. Van a votar. En ese momento les lavan el cerebro y le dicen, tú tienes el poder en el voto. Esa es la campaña. Eso es lo único que se graba. Pero este objeto que tiene poder en el voto no sabe lo que hacía por quién votó. No sabe. Lo acaba de confesar usted. No sabían lo que hace alguien que se va, esos 5 representantes que votamos nosotros para que se vaya ya al Parlamento andino. No saben. No les pasa. Ay, Dios mío, qué no veía. ¿Sí ven? No saben. Eso le pasa a la mayoría de la población. No sabe qué pinche hacen los asambleístas. Porque les ofrecen como si fueran candidatos a prefecto o candidatos a alcalde. Y eso les parece democrático. Les parece que esas personas son sujetos de derechos políticos. Discúlpenme, si eso es ser sujeto de derechos políticos, me escapo de este país, me voy a ir a otro lado. Sí. Otro problema que yo veo es que siempre, Uy, se me acabó la aquí, los distintos partidos políticos gastan una barbaridad en recursos para hacer la campaña, o sea, es baratísimo dinero. Entonces yo quería saber si usted, que es el experto en el tema, ha pensado en algún otro método por medio del cual los candidatos puedan llegar a la población por sin necesidad de gastar tanto, porque todo ese dinero puede ser utilizado en otras cosas, son billones de dólares. Ya, mire, en el 2006 trabajamos una ley que es la ley reformatoria del gasto electoral. Trabajamos una ley. En esa época trabajábamos con César Montúfar, que ahora es asambleísta. Trabajamos esa ley, recogimos firmas. César no hacía política directamente en ese tiempo. Estaba en una ONG, trabajábamos en una ONG nosotros. Y nosotros presentamos esa ley de control de gasto electoral. La idea era poner límites al gasto electoral. Y de alguna manera se lo logró. Pero ¿saben cuál es el problema? Que para que esa ley sea más efectiva, y como tú bien dices, no se gaste demasiado, necesitamos para eso los distritos electorales. Porque un candidato, por ejemplo, un candidato a concejal que tenga que invertir en una campaña para todo Guayaquil, no es lo mismo que se invierte para una campaña en una circunscripción. Y ahí hay otro elemento que decía la compañera. Mucha de la gente buena no participa en política porque no tiene dinero. Porque para participar en política tienes que tener dinero. O tienes que venderte. Por eso el Estado financia las campañas. Y ese es el problema. Este bueno que sí quiere hacer política, no tiene dinero, y mucho interesa en las cosas de poder, dando octavas con las cosas de poder, se corrompen directamente. Exacto. Sí. Exacto. Por eso necesitamos disminuir el tamaño del poder. Y para eso necesitamos crear circunscripciones electorales. Definitivamente. Si alguien quiere ser candidato en la Tarqui a concejal, no va a gastar mucho dinero, pues. Pero para ser el candidato presidente, ¿sí va a tener? Bueno, pues va a tener que gastar un poco más. Pero en el futuro hay que cambiar el modelo presidencial. Esa es la idea. No vamos a seguir con un monarca ahí. Si se dan cuenta que el discurso es tal cual como si fuera un monarca. A la gente común, cuando le hablan del problema de agua en Guayaquil, por ejemplo, ¿qué dicen? Ay, es que el presidente haga algo. Eso no es competencia del presidente. No le compete al tipo. Si pasa algo en un tema de corrupción, no, es que el presidente tal cosa. Todo es el presidente. Porque aquí, mentalmente, estamos condicionados a tener un monarca. Ese es el problema. Tenemos que desarraigar la idea del monarca, así sacárnosla. Eso un poco cuesta. Y en la masa peor. Gracias. Esa es la cuestión. No sé si cerramos con algunas preguntas, si quieren, o comentarios que quieren hacer. Una cuestión, yo también quiero que los estudiantes den su opinión. A raíz de la consulta que habló Wilmer de los votos nulos o voto en blanco, el elector se acercó y firmó y votó en blanco, o votó nulo. Debían haber sido tomados en cuenta en términos para ver la realidad
del voto favorable a la consulta o no, porque el voto sigue siendo un voto afirmativo democrático en términos de cumplimiento, ¿verdad? Que sea en blanco y nulo, eso es otra cosa. Y nadie trató el tema, y no trató el tema a fondo, porque eso sí cuestiona un resultado en relación a todas las preguntas que metieron en la consulta. Entonces, yo sí quisiera que interactives con los alumnos en eso, porque es importante como resultado democrático. Por eso el cuadro Prado decía en Ecuavisa, cuando estaba haciendo el estado, no recuerdo por quién, pero estaba también Rolando, y le estaba diciendo... Rolando. Rolando le dice, Es un ignorante ese Rolando. y le dice, no, usted ya está pasado de moda, vayan a criar a sus nietos. Eso es acreditar insultos. Le digo que dedíquese a criar a sus nietos. Es que Rolindo es un ignorante. Por eso le digo Rolindo, porque es un ignorante. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo no te puedo descalificar porque tú eres alumno, por ejemplo. Vaya a estudiar, señor, usted no se ha graduado. ¿No te parece? No puedo hacer eso. O vaya, usted es mujer, vaya. No puedo hacer eso. No puedo. Lo que muchos políticos hacen aquí, y me he dado cuenta, incluso tuve el otro día una discusión por Twitter con Abdalá Bucaram, que hasta me insultó, ya, fue que... Sí, Abdalá, el que estaba en Panamá, ya, incluso, y era que él trataba de desacreditarme, diciéndome, con insultos, desacreditándome ante todos sus seguidores, porque estamos debatiendo algo de la cultura del día y terminó la discusión en otra cosa. Y este hombre, ¿para qué es un hombre ignorante, lamentablemente? Y le dije, demagogo y populista, le terminé diciendo, lo dijo como un insulto. Entonces, él comenzó a atacarme para desacreditarme. Le dije, usted está, como cualquier demagogo y populista, insultando y todo esto, para desacreditar a las otras personas para que se queden calladas. Y porque la gente la adora, lo ven como alguien especial, porque tiene muchísimos seguidores, pues recibí muchísimos insultos de gente desconocida. Y eso muchos populistas, Rolando Panchanda, dale a tus nietos. Es porque eso usan el insulto para desacreditar a las personas. Aquí no hay debate, la gente no debate, tiene miedo de debatir, porque son completamente ignorantes. La gente que sabe, al menos se queda callado y deja que el resto, los inteligentes, vean su ignorancia, pero no le hacen ver a los demás que son ignorantes, que este tipo es ignorante. O sea, imagínense una ocasión, está Rolando Panchanda en Ecuavisa, discutiendo con esta abogada, con María Laura. Y Rolando Panchanda le dice, María Paula Romo le habla estaban discutiendo sobre un tema legal. ¿Saben cuál fue la inteligente respuesta de Rolando Panchanda? No, es que yo no sé de derecho. Eso se lo dejo a María Paula Romo. No sé de derecho. ¿Qué miércoles hace legislando, pues? Si no sé, al menos pido que me enseñen, pues. O amar lo que sea. Esa es la calidad de nuestros legisladores. Esa es la respuesta inteligente y sesuda de ese señor. ¡Qué pena! Da pena, es dolor ajeno. En el Ecuador se hace política haciendo antipolítica. Antipolítica. Eso está mal, tiene que cambiar también. Todo el mundo hace antipolítica para hacerse conocido. Se convierten en actores o en actrices. Esa es la política en el Ecuador. Tienes que ser payaso, tienes que ser patán, tienes que ser oportunista, y la última condición es que tienes que fomentar el resentimiento social entre pobres y ricos. Esas son las 4 condiciones para llegar al poder en el Ecuador. Así que si quieren ser políticos, ya les di la receta. Veamos lo que dice Renato. Lo que dice Renato, ahí hay 2 principios. La legitimidad del poder. Y hablemos de la teoría vieja de la democracia. La legitimidad del poder es la mayoría absoluta, ¿verdad? Si el presidente no obtuvo mayoría absoluta en esta consulta, simplemente esta consulta él la perdió y no la tuvo. Y mayoría absoluta, cuando el voto es obligatorio, es nulos sumados nulos blancos. Y los que están en contra. Él no tuvo eso. Por lo tanto, en términos de legitimidad del poder, no fue legítimo.
que nos cambien las cortes. Pero en términos de arreglo legal, es constitucional. Porque ellos modificaron la Constitución del 98 para que se consideren solo votos válidos. Se inventaron esta figura. Entonces, no es legítimo, pero es legal. ¿Se dan cuenta? Así que cuando al poder le conviene, ojo, y esto va más allá del gobierno de turno, cuando al poder le conviene, juega con la legitimidad, y cuando al poder le conviene, juega con la legalidad. ¿Cuál es la diferencia entre el La legitimidad es un acto del poder que tiene el respaldo de la mayoría. Eso es un acto de legitimidad. Un acto de legalidad es actuar con la norma. Entonces es súper diferente. Pero a veces se encuentran. ¿En qué se encuentran? Y se crea incluso una suerte de teoría diferente, o al menos estremece la teoría tradicional, ¿no? Como hay arreglos en la Constitución de que solo se cuentan los votos válidos, por tanto ya es legítimo. ¿Sí ven? Se encuentran. Se maneja todo con arreglos. Bueno, quiero agradecerle a Renato la oportunidad de haber compartido con ustedes algunas ideas, algunas experiencias. Espero que les haya servido, que les sea útil para que ustedes indaguen más sobre estos temas. No hay una separación expresa entre el derecho y la política. Son prácticamente lo mismo. ¿Sí? Las diferencias son más bien en el ámbito de lo epistemológico, de la teoría. Lean ese ensayo sobre rendición de cuentas para que tengan una idea un poco más conceptual sobre el tema de rendición de cuentas. Creo que Renato les va a pedir que hagan un trabajo sobre eso. Y bueno, espero que nos sigamos encontrando. Voy a dar clases aquí de marketing político. El año pasado di de geopolítica, etc. Así que un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Gracias.